Los que nos capturaron vestían un uniforme diferente, tenían una bandera que, como la canadiense es roja y blanca, pero que tiene una hoja, ellos tenían una bandera con dos fusiles cruzados y hablaban de un ejército internacional. Ellos hablaban como que era un ejército de otra parte. Entonces, como militar, mi doctrina dice que o decía, porque ya no estoy en la Fuerza Armada, que yo tenía que buscar cómo escaparme, por un lado. Por otro lado, tuve la suerte de haber sido fundador de los FOES y de haber estado en un curso que hicieron los israelitas en la época en que Sendero Luminoso quería ser lo mismo en la década del 80 al 90, capturar un ovni de los liceos navales. Y por eso, con niños, y por eso la Marina decidió crear una comandancia de la cual estuve yo a cargo, por lo cual me tuve que involucrar, entre otras cosas, en la técnica de rescate de rehenes. O sea, yo sabía cómo estos agentes funcionaban. Mi experiencia, yo soy calificado en inteligencia, pero no estuve mucho tiempo, pero sí en las fuerzas especiales, que tienen más o menos una función más agresiva que la de inteligencia, pero que tienen los mismos lineamientos. Y esto me hizo que yo pensara que habían ellos metido algunos instrumentos de escucha junto con las cosas que comenzaron a llevar con la Cruz Roja. Y efectivamente pusieron en los termos, en las escobas, en los baños, algunos cuadros que mandaron para hacer la misa, pusieron una serie en los libros que comenzaron a llegar, porque no había muchos libros, la mayoría de los libros están en inglés, el embajador casi no hablaba español. Entonces buscaron una serie de artificios para introducir estos documentos, con lo cual les daba a ellos una visión del asunto, una parte del asunto, que era la escucha, pero indiscriminada, excepto, según tengo entendido, porque hubo un cerebro pensante, no voy a decir quién, pero que pensó que de los 10 o 12 termos que nos mandaron, había que mandar uno más grande, más bonito y más útil, para que se lo quedara Serpa. Y efectivamente así fue. O sea, de él sí tenían más o menos la voz. Y además se consiguió enviar información muy valiosa para ese trabajo previo a la intervención vía un Viper. Eso fue lo primero que yo tomé conocimiento. El espacio en el que estábamos era muy pequeñito, éramos 32 en una habitación de 2x3, perdón, de 3x4, o sea, no era una cosa grande. Los baños estaban totalmente colmatados. Había una serie de factores que hacían que el ambiente fuese muy tenso. Cuando deciden sacarme de ahí, porque la fiebre me seguía subiendo, me mandan a la habitación del VIP, que le llamaban, que era donde estaban los embajadores y el embajador japonés. En esa habitación me fui sanando, que dijeron, bueno, este es un hombre viejo, no tiene mayor posibilidades de hacer nada, que fue uno de los grandes errores de ellos, ¿no? Subestimarnos a los militares. Ellos pensaron que nosotros estábamos totalmente abatidos y que no íbamos a hacer nada. No hubiera pasado nada si hubieran votado a los 25, 26 militares y quedarse con el resto. Quizás hubiera sido más difícil para los civiles planificar una operación. Pero los militares sí tenemos un entrenamiento que de alguna forma lo más importante sucedía. A pesar de yo estar en retiro, la gente me obedecía, cumplía orden y no me preguntaba la causa. O sea, los oficiales que estaban ahí, muchos hicieron su trabajo sin saber exactamente qué cosa es lo que estaba haciendo yo. Esa era una ventaja que había que aprovecharla. Claro que sí. Vicealmirante, llega el momento de la verdad, el día 22 de abril. Se estaba esperando una señal que usted dio. Mire, el día anterior ya nosotros habíamos hecho 2 intentos de escape y al hacer el primero fuimos denunciados aparentemente por uno de los miembros de los rehenes japoneses.
trascendió esto, se lo dijimos al embajador, el embajador no aceptó, pero se supo, nos quitaron las puertas del cuarto blindado del embajador, con lo cual nuestro plan se desbarató. Pero hicimos un segundo plan que demoró un tiempo en armarlo. Esto ya teníamos más de 100 días, la gente estaba muy tensa, había indicios de violencia entre la misma gente que querían era una situación límite. Entonces planeamos este operativo y yo dije, bueno, o nos sacan o nos vamos. Sabemos que el 30% de nosotros puede morir en esto, pero nos arriesgamos a eso. Estamos preparados mentalmente, cristianamente, para que esto suceda. Y al renglón seguido me contestaron, no siga usted con eso porque puede abortar el día D. Entonces yo ahí entendí que ya estaba un plan. Anteriormente yo había visto en el jardín, uno se vuelve muy perceptivo. De la ventana de un baño se veía una línea verde que iba al otro edificio. Entonces yo le decía a Tudela, estos van a salir por el jardín. Nunca pensé que se fueran a ir por debajo del mismo edificio, con esta gente muy nerviosa, muy agresiva, nos limitaban movimientos, nos quisieron quitar, nos quitaron, de hecho, la comunicación con nuestras familias, no dejaron entrar a los médicos, que era una de las condiciones que Fujimori había conseguido en Canadá. Entonces ya teníamos idea que esto cada vez estaba más cerca. ¿Sí? Y además más cerca en el momento de la operación, que dependía también de una información clave, de que el momento sea el menos peligroso para los rehenes, hubiera menos vigilancia y que alguna puerta, una puerta clave estuviera abierta. Usted se encargó de dar la señal. Sí, el día anterior, como decían, hicimos una corrida de ensayo. Llegamos hasta el momento del partido de Fulvito y ahí me dijeron se suspende. Esa noche fue una noche larga para mí, ¿no? Mañana hacemos otro ensayo, pero ya la mañana siguiente me dijeron esto ya no es un ensayo, esto ya es una operación real. Siga el mismo procedimiento del día anterior. Y me habían dado varios nombres, chanchos, chanchitos, cielo, infierno, lechones, un poco para describir y lo principal para que no hubiera duda de lo que yo estaba diciendo. Yo en ese momento ya le había pedido al coronel Fernández que me diera el Viper. Yo lo tenía ya porque el tiempo en que él me anotaba los papelitos y me los traía era difícil. Entonces ya tenía el Viper en la mano y tenía el micro de la Biblia por el otro lado, que ya habían traído la Biblia en reemplazo de la guitarra, que estaba bajándose la pila. Entonces mi exigencia en ese momento fue, vamos a hacer un cruce. Yo le voy a dar la hora del mensaje y usted me va a contestar el 10-21-21, ese mensaje, de acuerdo o en desacuerdo, o usted haga esto. O sea, teníamos ida y vuelta ya precisamente hecho. Esta situación tenía condiciones al final. Primero había que decir cuántos estaban en el primer piso jugando el fulbito, quiénes estaban en el segundo piso, qué estaban haciendo y quiénes estaban de guardia. Esta información se fue pasando gradualmente y hubo una demora y quedamos en que en cada habitación había un rehén militar que era el encargado de la gente, que todos se tenían que tirar al suelo. Ya les habíamos dicho 1000 veces que esta gente van a trabajar en espacios reducidos, el momento del disparo es muy corto, el momento de identificación del blanco es también muy corto, son fracciones de segundo, y cualquier equivocación les significa a ellos morir. Y que para evitar eso le iban a disparar a sitios vitales como la cabeza, ¿no? Entonces, si ellos hacían algún movimiento, podían confundir al comando y les podía disparar a ellos. Estaban tan bien entrenados, habían estudiado la fisionomía de la gente, algunos habíamos bajado de kilo, yo tenía 17 kilos menos de lo que tengo ahora. Una buena dieta, pero
la clínica del doctor Serpa no era tan recomendable. Era la mejor dieta que he hecho hasta ahora, porque nos habían limitado las calorías. Allí ya habíamos, otra de las condiciones era que abriéramos las puertas y las ventanas. Habíamos conseguido las llaves de todas las rejas de las ventanas. Abrimos la puerta, la dejamos junta. Preparo la puerta. Suerte. Aquí lo vamos a esperar para arriba. Y firmar arriba 1, abajo 13. Mari está enferma. Mari está enferma. Entre esa frase clave que usted dice en el momento adecuado, Mari está enferma, y la detonación, ¿cuánto tiempo pasó? 41 segundos. 41 segundos. Porque hubo una falla en uno de los explosivos, entonces, que era el que iniciaba el tren de explosivos. Pero tenían un tren, o sea, si no funcionaba uno, funcionaba el otro. Y había otra cosa que sucedió, que es ese sobrevuelo de un helicóptero que los hizo parar de jugar y irse a buscar sus armas. Ponerse alerta, ¿no? Eso quizás, si no hubiera habido eso, de repente muchos más de ellos hubieran muerto en la explosión. En la primera explosión. 20 años después, vicealmirante. Bueno, ¿Qué 20 siente? años después yo siento satisfacción por lo que nos están reconociendo, como en el tango, 20 años después, ¿no? Pero también siento molestia porque el juicio todavía no ha terminado de Chavín de Huántar, no hay una declaratoria oficial de la Suprema. Creo que esa es una sensación que nos hace vivir, porque no solamente el hecho de estar preso es grave, el hecho de tener una espada de Damocles pendiente todo el tiempo y gente que te acusa innecesariamente, es tanto o peor que estar preso. Conversamos ahora con el coronel William Córdoba, miembro de los comandos Chavín de Huántar, que el 22 de abril de 1997 rescataron a los 72 rehenes enfrentando a unos delincuentes terroristas que opusieron resistencia, por supuesto. Coronel, ¿qué tipo de armamento tenían los comandos Chavín de Huántar y qué tipo de armamento se le encontró al MRTA acá? El armamento que teníamos en ese momento para hacer el ingreso a la residencia, a la embajada, fue fusiles de asalto, calibre 5.56 en diferentes modelos. Teníamos nuestra pistola de dotación, nuestro puñal de asalto y chaleco antibalas, máscara antigas, casco de acero y fibra y el equipo adicional que era para nosotros, para nuestra defensa, ¿no? Para nuestra protección. ¿Qué tenían los terroristas del MRTA? Todos los terroristas, los 12 terroristas varones y las 2 mujeres, aparte de su fusil de asalto, tenían pistolas ametralladoras Uzi, había un lanzacohetes RPG ruso, habían granadas, tenían pecheras con granadas, tenían máscaras antigas también tenían ellos y sus armas individuales. Las AK-47 era lo que más predominaba entre Las ellos, ¿no? AK-47 son las que de los 14 habían 8 con AK, con fusil de asalto, ¿no? Es las AKM que se les dice, ¿no? Que usa normalmente la Policía Nacional, pero ellos tenían estos fusiles. Pero además también unas ametralladoras Acá, UCI. esas son las UCIs que tenían, de las 2 mujeres, cada una tenía una UCI y el resto de los combatientes. Acá tenemos los fusiles, y los fusiles. Lo que vemos en la parte superior es el lanzacohetes RPG de fabricación rusa, que ese es un arma antitanque normalmente, pero los que vimos durante todo el tiempo que estuvo tomada la embajada, salía uno de los MRTistas con este lanzacohete que realmente causaba, impactaba. Y otro tipo de armamento también. Son fusiles también, pero ya más antiguos,
pero también son fusiles altamente peligrosos, ¿no? ¿Y las granadas? Las granadas que tenían ellos, y acá las pistolas que también ellos portaban, equipos de comunicación y las máscaras antigas. Que bueno, ellos con los 14 terroristas lograron dominar a la residencia el 17 de diciembre en la tarde, mientras se desarrollaba la reunión pues, de la embajada, ¿no? Ese es el armamento que todos estaban armados, todos tenían convicción sabían lo que querían. Y entrenaban la forma como iban a enfrentar una acción de liberación de parte de las autoridades de nuestro país y cómo iban a acabar con los rehenes. Por supuesto. Ellos estaban decididos a todo, del momento que han planeado este tipo de operación, porque no fue lo que ellos hicieron, ellos han planificado considero con mucha anticipación la fecha, el local, el lugar y para ver cómo lo hicieron. Ellos también se prepararon para hacer esta toma de esta embajada, porque sabemos de que penetraron por la parte posterior de la embajada rompiendo una pared, se disfrazaron de médicos y por una ambulancia sorprendieron a la policía y a la seguridad que había en la embajada para que les permitan abrir la puerta de acceso y pasen hasta la residencia y hagan lo que hicieron. Por supuesto que estuvieron bien preparados. En la réplica de la habitación C de la residencia del embajador japonés, donde permaneció recluido el almirante Gianpietri y otras 10 autoridades de nuestro país, todavía se conserva esta guitarra, uno de los elementos claves en la operación Chavín de Huanta. ¿Cómo marcaron esos 126 días de cautiverio a los rehenes? Lo revisamos en el siguiente informe que presentamos a continuación de la pausa.